Buenas tardes. Vamos a resolver un ejercicio de electrostática utilizando la ecuación de Laplace. Vale decir que la resolución de estos problemas puede ser utilizando la ecuación de Laplace o de Poisson, dependiendo si tengo cargas dispersas o no en mi sistema. Voy a leer textual el enunciado. Dos planos conductores aislados infinitos que se encuentran a potenciales d0 y b0 constituyen una configuración en forma de cuña como se muestra en la figura. Vean que b0 es cualquier función de potencial que sea distinta a tierra. Alfa es un ángulo específico, puede ser 30 grados, 45 o cualquiera. Y phi es la variable de cualquier otro ángulo. Entonces dice, determina las distribuciones de potencial en las regiones. Ítem A, que phi valga entre alfa y 0. Ítem B, que phi valga entre 2pi y alfa. Una consideración a tener en cuenta, fíjense que estos planos son infinitos y aparte están separados uno del otro para tener dos tensiones diferentes de potencial, si no estarían en corto. Una cosa adicional que es importante decir es que este método es prácticamente mejor que las integraciones matemáticas directas del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque es más fácil medir un potencial y después hacer el menos gradiente de ese potencial para calcular el campo eléctrico que medir directamente el campo eléctrico o hacer un montón de matemática. Por eso se usa estos dos métodos, Poisson y Laplace. Los pasos. Bueno, como primer paso hay que elegir el sistema de coordenadas. Entonces fíjense que en esta tabla, por ejemplo, vemos el gradiente, la divergencia, el rotor y el laplaciano. Esto en coordenadas cartesianas. Como nadie depende que uno se acuerde de todas estas tablas, por eso pueden tener siempre impresas en la mano al momento de resolver estos problemitas. Acá tenemos las coordenadas cilíndricas y las esféricas. Ahora, cuando uno habla de las cilíndricas o las esféricas, se van complicando esos valores, entonces por eso digo que el alumno puede tener estas tablas. Entonces ahora vamos a ver cuál es el eje de coordenadas que debo usar. Si bien acá dicen x y z, las coordenadas que son más fáciles, que son las cartesianas, lo que vemos es que lo que varía es el phi, este sistema, ¿sí? Aparte, fíjense una cosa, si yo hiciera rotar esta plancha conductora, se generaría una especie de círculo con radio fijo y sería como la tapa de un cilindro, ¿sí? De un caño, supongamos. Entonces, eso me demuestra que las coordenadas van a ser las cilíndricas. Estas que tengo acá. Entonces, segundo paso. Si existen cargas dispersas, tengo que usar Poisson. Si no hay cargas dispersas, tengo que usar la ecuación de Laplace. O sea, el laplaciano, en coordenadas cilíndricas, lo pongo acá y lo igualo a 0 para usar Poisson. Entonces, dijimos que no depende del radio, ¿sí? Y tampoco depende de z, que sería en este caso la longitud del caño hacia atrás, pero el enunciado dice que son infinitamente largos las dos planchas en forma de cuña. Por lo tanto, la única que varía es phi. Entonces, con el r cuadrado, ¿qué hacemos? Lo pasamos multiplicando para otro lado. Cualquier número multiplicado por 0 va a dar 0. Entonces estas derivadas van a pasar a ser derivadas totales, no parciales. Entonces tengo la derivada segunda de la tensión o del potencial en función 2 veces de phi. ¿Qué se hace? Bueno, el tercer paso es, como dijimos, las derivadas parciales se convierten en totales, ecuaciones diferenciales ordinarias. La derivada solamente depende de phi. Para encontrar el potencial en phi hay que integrar la función 2 veces. Entonces,
La primera integral de 0 es una constante, ¿sí? La derivada de K1 va a ser 0. Después a eso se integra nuevamente, entonces la integral de una constante es esa constante, en este caso K1, multiplicado por la variable, en este caso es phi, más una nueva constante K2. El resultado lo tenemos acá. Esta es la función del potencial genérica en coordenadas cilíndricas cuando dependen de phi. Lo que tengo que hacer ahora es aplicar las ecuaciones de contorno. Las ecuaciones de contorno son las condiciones que hacen que esa solución de potencial genérica sea exactamente una sola función correspondiente a mi problema en particular. Entonces, el ítem A decía entre 0 y alfa. Entonces, cuando phi vale 0, el potencial en 0 va a ser igual a 0. Y acá tenemos que reemplazar en la ecuación. Tenemos K1 por phi, que eso va a ser 0, porque phi vale 0, más K2. Por lo tanto, B de 0 es igual a 0, es igual a K2. En phi igual a alfa, el potencial en alfa va a ser el potencial B0. Entonces eso va a ser K1 por alfa, porque K2 valía 0. Entonces de aquí despejo directamente K1, que va a ser B0 sobre alfa. Entonces ahora reemplazo K1 y K2 en la función general del potencial. Y eso va a ser, el potencial en phi va a ser B0 sobre alfa multiplicado por phi. Y el resultado va a estar en unidad, obviamente, en volt. Para usar la otra parte, el ítem B, cuando entre alfa y 2pi está phi, fíjense, en phi igual a alfa va a ser el potencial en alfa, que va a ser igual al potencial B0, es igual a K1 por alfa más K2. La otra condición es que en phi igual a 2pi, B es igual a 2pi, es igual a K1 por 2pi más K2, y va a ser igual a 0, porque yo di toda la vuelta de la circunferencia de mi sistema. Entonces acá tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La incógnita K1 y K2. Entonces resuelvo el sistema de ecuaciones. Como lo vieron en álgebra, ¿sí? Pueden hacer sustitución por determinante, el que quieran, para hallar K1 y K2. Entonces K1 va a dar menos B0 sobre 2pi menos alfa, y K2 va a ser igual a 2pi por B0 sobre 2pi menos alfa. Fíjense en estas condiciones que son valores fijos, que no son valores que varíen, porque B0 es una tensión específica, un potencial específico. Pueden ser, por ejemplo, 50 volts, 100 volts, lo que a ustedes les parezca. Alfa es un ángulo que va a ser menor a 2pi. Por lo tanto, como phi no está en la ecuación, esa es una pista que uno puede darse para ver si está bien o mal resuelto el ejercicio. Y ahora reemplazo K1 y K2 en la ecuación diferencial genérica que teníamos al principio. Entonces el potencial en phi va a ser igual a B0 sobre 2pi menos alfa, y todo eso multiplicado por 2pi menos phi. Ahora, para verificar ese resultado, uno que hace, reemplaza. Si yo reemplazo alfa, en la posición alfa, voy a tener B por 2pi menos alfa multiplicado por 2pi menos alfa. 2pi menos alfa se simplifican, el potencial en alfa entonces va a ser igual a B0. Y eso es correcto. Ahora, si yo elijo 2pi, voy a tener 2pi menos alfa y todo eso multiplicado por 2pi menos 2pi. Eso es 0. Por lo tanto, en 2pi el potencial en función de 2pi va a ser igual a 0, que también es correcto. Por lo tanto, eso fue el problema con verificación incluida. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.